Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a estar trabajando con los últimos trabajos ya del año que nos quedan, ¿sí? En esta oportunidad vamos a estar trabajando con perímetro y área y lo que son las unidades de medida. Como siempre, va a estar todo explicado en el trabajo, me pueden ir preguntando a medida que hacen y si tienen dudas se las anotan y lo vamos viendo en el Zoom, ¿sí? Les voy a mostrar el trabajo que ustedes van a recibir, ¿sí? Y de ahí vamos a hacer la explicación. Bien, antes de arrancar lo que es el perímetro y el área, ¿sí? Por ahí alguna vez lo escucharon, lo han repasado, lo que sea, primero tenemos que trabajar con las unidades de medida, ¿sí? Las unidades de longitud. Y yo acá le puse dos cuadros que es lo mismo, ¿sí? Pero se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, acá tenemos las unidades kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, ¿sí? Fíjense que si yo quiero pasar del milímetro al centímetro, a la unidad que me pida el pasaje dice que lo tengo que dividir por 10. O sea que si voy del milímetro para atrás, cada pasaje se va dividiendo por 10. En cambio, abajo se va multiplicando por 10. O sea, o voy para un lado o voy para el otro. Dependiendo para el lado que vaya, divido por 10, divido tantas veces según el pasaje. O sea, si yo quiero pasar del milímetro a metro, ¿cuántas veces voy a tener que dividir por 10? Dos. O sea, de acá hago una división, perdón, tres. De acá hago otra y de acá hago otra, ¿sí? Y la otra manera es pararme en el cuadro, completar, que ahora les voy a explicar cómo se hace, y ahí ver si completamos con ceros o corremos la coma. Entonces, por ejemplo, acá me pide que pasemos de 45 hectómetros a metros. Entonces, ¿yo qué hago? Una opción es 45 hectómetros, yo estoy acá, y me dice que pasemos a metros, entonces tengo que ir para allá, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 10 para llegar al metro? Dos veces, por 10 y por 10, ¿sí? Bien, entonces resulta 45 por 10 me da 4.500. Esa es una opción. Acá pueden usar la calculadora y la van a tener que usar porque por ahí les van a dar números grandes o números decimales, ¿sí? Y lo importante es que ustedes apliquen bien el método, pero que hagan con la calculadora. La otra opción es la siguiente. Si el número no tiene coma, ¿sí? ¿Por qué está esto acá pintado con rojo? Porque ahora les voy a explicar. Yo me paro en 45 hectómetros. El último número, ¿sí? El último número va a ir en la unidad que lo pide. Si dice hectómetros, entonces el 5 es el último número y ahí completo para atrás. Obviamente que si yo voy a tener un número más grande y acá no hay cuadraditos, se pone todo en el kilómetro. Y ahí ustedes lo que van a tener que hacer es completar con ceros para adelante o para atrás, dependiendo cómo tengamos la medida donde tenemos que ir, ¿sí? Y expresar la medida que tenga. Entonces, 45 hectómetros, me pide que pase a metros, así que yo tengo que ir 1, 2, dos lados para la derecha. Como tengo que ir dos lados para la derecha y no hay nada, se completa con ceros. Entonces, 45 hectómetros es lo mismo que 4.500 metros. Fíjense que multiplicando dos veces al 10 y completando el cuadro, a los dos llegué al mismo resultado, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando tenemos un número con coma. Tenemos 1,4 decímetros y lo tenemos que pasar a decámetros. Entonces, decímetro y decámetro. Decímetro hasta acá, decámetro hasta acá. Entonces tengo que ir para atrás, ¿sí? Si yo quiero pasar de acá al decámetro es divido por 10 y divido por 10. Entonces yo voy a agarrar la calculadora y voy a hacer 1,4 dividido 10 dividido 10. Y me va a dar 0,014 decímetros, ¿sí? Decámetros, perdón. Ahora, miren, no quiero dividir, no quiero multiplicar y quiero usar el cuadro. Que muchas veces el cuadro se usa para hacerlo mejor o resulta más fácil. Esto queda a elección de ustedes, si utilizan cualquiera de los dos métodos, ¿sí? 1,4 decímetros. En este caso no me voy a parar en el 4, sino me voy a parar en el 1, porque está la coma, ¿sí? Entonces, el número que está delante de la coma, recuerden siempre que es la parte entera. Ese es el que me va a decir dónde me voy a tener que parar. Entonces, fíjense acá, ¿ves? Me paro 1,4, ¿sí? Así que el 4 no va en el decímetro, sino recuerden que cuando está con coma, se pone el número entero donde va. De acá tengo que pasar ahora a decámetros. Entonces tengo que ir para atrás. 1, 2, completo con ceros. ¿Y qué va a pasar acá? Como los ceros están delante del número, voy a tener que correr la coma. Esta coma que estaba acá, ahora pasa acá. Y fíjense que de nuevo me vuelve a dar los mismos resultados.
Bien, eso es para hacer el pasaje. Esto lo van a trabajar este año y lo van a trabajar los años siguientes, así que es importante que lo refuercen y que lo tengan presente. Vamos ahora con perímetro y área. Para definir el perímetro y área, antes van a tener que tener presente esta tabla, ¿sí? Que son las fórmulas del perímetro y son las fórmulas del área. Así que acá tienen todo. Por ahora vamos a trabajar con figuras sencillas, algún triángulo, algún rombo, algún paralelogramo, rectángulo, cuadrado. No más que eso, ¿sí? Igual el resto está porque siempre son las otras figuras que se utilizan. Bien, ¿qué es el perímetro? Vamos a hacer dos ejemplos, ¿sí? El perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura. O sea, lo que yo tengo que sumar es el borde, lo que rodea esa figura. Para eso necesito las medidas. Y es importante que trabajemos siempre en la misma medida. Acá va a pasar dos cosas. Que el ejercicio me pida a qué medida lo tengo que pasar, o si no, yo voy a elegir a qué medida lo voy a manejar. Así que es importante que lean bien lo que pide la actividad. En este caso tenemos un cuadrado, ¿sí? Y como vimos acá arriba, lo vamos a buscar, a ver el cuadrado. Bien, ¿cuál es el perímetro del cuadrado? 4 por lado, porque sus 4 lados son iguales, ¿sí? Entonces acá me dice nada más 150 milímetros. Bien, entonces primero planteo la fórmula y después pongo los datos que tengo. 4 por 150, hago la cuenta con la calculadora y el resultado que me da, no me olvido de poner la unidad que estoy trabajando. Como dice milímetros, ponemos milímetros, ¿sí? Bien. Ahora me voy a otra figura. Acá tenemos un rectángulo. Resulta que la figura del rectángulo dice acá que es 2 por lado más 2 por lado. Lo que es lo mismo decir base por altura. ¿Sí? Y en un rectángulo recuerden que este lado es igual al que está enfrente y la altura es igual a la otra altura que está enfrente. Entonces es lo mismo que escribirlo así, 2 por lado 1 más 2 por lado 2 como estaba en la parte de arriba, o decir 2 por la base más 2 por la altura. Pero si yo miro acá, fíjense que uno está en milímetros y que el otro está en centímetros. Lo que yo les voy a mostrar acá, los dos casos. El ejercicio no me pide nada, bueno, o paso todo a centímetros o paso todo a milímetros. En este caso lo que vamos a hacer es pasar a milímetro al lado que está en centímetros. Entonces me voy a ir a buscar la tabla de arriba o voy a dividir, a multiplicar o completar el cuadro. Yo acá multipliqué, entonces resulta que 1,5 por 10 me da 15 milímetros. Entonces recién ahora voy a poder reemplazar ya que tengo todo en la misma unidad. Entonces, ¿cuál es la base? La base es 1,5 centímetros, que ahora equivale a 15 milímetros. Entonces, 2 por 15 milímetros más 2 por la altura, que ya la teníamos en milímetros, que es por 5. Hago cada cuenta, sumo esos resultados y me da cuánto vale el perímetro. Ahora fíjense, en vez de pasar a milímetros, lo pasamos a centímetros. ¿Sí? El lado que está en milímetros lo voy a pasar a centímetros. Entonces se divide y resulta que me queda 0,5. Lo mismo, vuelvo a reemplazar 2 por la base más 2 por la altura. Reemplazo cada lado. Siempre recuerden cuando van a reemplazar de tener todo en la misma unidad. Y ponemos el resultado. Si ustedes miran este resultado con este resultado de acá, el 4 está con la diferencia que obviamente uno en una unidad de milímetros y el otro en una unidad de centímetros. Bien. Eso es lo que sería el perímetro. Ahora vamos a ver lo que es el área. El área de una figura, ¿sí? Muchas veces tiene varias definiciones, ¿sí? Decís el lugar que ocupa, cuánto es la parte sombreada, cuántas veces entra esa superficie en la unidad que se pide y demás. Y la diferencia que tenemos acá al perímetro es que la unidad siempre va a estar expresada al cuadrado, ¿sí? Porque se cambia la fórmula, no es la misma fórmula del perímetro. Entonces vamos a usar las mismas figuras que teníamos antes. El área del cuadrado, cuando vayan a mirar arriba las fórmulas, es L al cuadrado. Significa que tengo que agarrar al lado y elevarlo al cuadrado. Este cuadrado, recuerden que es potencias, lo vimos a principio de año. Ese cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. Entonces resulta que 150 al cuadrado me da 22.500 milímetros cuadrados. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer la misma figura de antes, ¿sí? Con el área. El área de un rectángulo es base por altura. Y acá hice lo mismo. Primero pasé todo a milímetros, después a centímetros, que ya lo teníamos arriba, así que me puedo ir a chusmear arriba, a ver cómo estaba pasado y lo hacemos. Acá hacemos los mismos. Miren, una vez que pasamos todo en la misma unidad, multiplicamos 15 por 5 y milímetro por milímetro es milímetro al cuadrado.
Lo mismo me pasa acá, lo paso a centímetro, hacemos las cuentas 1,5 por 0,5 y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entonces, la unidad, siempre tiene que estar la unidad y siempre, si es el área, tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Si no, el ejercicio va a estar mal. Bueno, les voy a contar las actividades que tienen que hacer. En esta actividad van a tener que transformar, ¿sí? A la unidad que lo pide. En este segundo punto van a tener que decir si está bien pasada o no la unidad y en caso de que esté mal tienen que poner cómo va, ¿sí? Y en el tercer punto tienen que completar la tabla. Solamente eso. Y en el 4 tenemos distintos ejercicios para hacer, calcular el perímetro de un área, de un rombo, de un rectángulo, ya les doy las medidas, ¿sí? Fíjense que ya acá les estoy poniendo calcular y escriban el resultado en centímetros, así que tiene que estar todo en centímetros pasado. Si yo no dijese nada, ustedes eligen la unidad para trabajar. Quiero aclarar algo importante, acá es un triángulo equilátero, acá les puse que los ángulos es solamente a modo de dato para interpretar que estamos trabajando con un, con un triángulo equilátero, no tiene nada que ver para calcular lo que sea el área o el perímetro, ¿sí? Y a lo último tenemos esta figura de cuadrado. Acá les dejo un desafío. Recuerden, cuando uno ponemos ejercicios optativos o desafíos, no es obligatorio hacerlo, lo hace el que quiere, ¿sí? No es que si lo hace va a cambiar la valoración y demás. Es opción como para que si quieren, a ver si entendieron el tema y todo lo demás, lo pueden hacer. Son estos 3 ejercicios donde ya les doy una pregunta y ustedes tienen que marcar la opción correcta, nada más. Solamente es eso. Bueno, intenten hacer algún ejercicio, algo antes de encontrarnos por Zoom. Y si no, saben que siempre me pueden ir escribiendo y preguntando a medida que van haciendo, ¿sí? Les mando un abrazo súper grande y cuídense mucho.